A partir de la Segunda Guerra Mundial, los organismos internacionales adquieren fuerte relevancia en la discusión mundial, sobre todo en las políticas económicas y sociales. En el ámbito educativo, el tema de las agencias internacionales permite articular el debate sobre la internacionalización de las tendencias educativas contemporáneas. La siguiente presentación ubica los más importantes organismos internacionales que ejercen la influencia relevante en las políticas educativas en México, especialmente la educación superior. Aquí nos ubicamos en 4 ejes de análisis sobre la política educativa. El primero, calidad, evaluación, educación básica contra educación superior, diversificación de acciones educativas y de fuentes de financiamiento. Y muestra la importancia que ha tenido las recomendaciones de estos organismos, fundamentalmente del Banco Mundial, en la determinación de políticas instauradas en la educación superior mexicana. En el ámbito educativo, el tema de las agencias internacionales permite articular el debate sobre la internacionalización de las tendencias educativas contemporáneas, considerando las diferencias existentes entre los diversos organismos, por ejemplo, entre aquellos que otorgan financiamiento a proyectos y los que realmente realizan estudios y emiten recomendaciones. Es posible señalar que en la actualidad las corporaciones más interesadas en la problemática educativa son el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y a nivel latinoamericano el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. El Banco Mundial representa una de las principales agencias internacionales de financiamiento en materia educativa. Tuvo su origen en julio de 1944, convocada por los líderes de Inglaterra y Estados Unidos. El interés del banco por temas sociales se basa en suponer que la inversión en favor de los pobres no es solo correcta por razones humanitarias, sino que es una función bancaria excelente. Algunos de los ejes principales del banco en los ámbitos de la educación primaria, secundaria, técnica, superior, de mujeres y grupos étnicos minoritarios son acceso, equidad, eficiencia interna, calidad, financiamiento, administración, resultados e internacionalización, además de la preocupación por la educación en un contexto de globalización y competencias económicas. En el caso de la educación superior, podríamos considerar que los ejes son financiamiento, calidad, administración, resultados e internacionalización de las políticas educativas. La UNESCO. La creación del organismo se ubica en 1945. UNESCO se funda como el órgano de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. La UNESCO se encarga de la realización de estudios prospectivos, avances, transferencias e intercambio de conocimientos, criterios y escenarios de acción. Únicamente emite recomendaciones a sus países miembros, pero no otorga recursos económicos.
calidad educativa, internacionalización de las políticas educativas y eficacia en la aplicación de las reformas educativas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la globalización y al mismo tiempo aprovechar sus oportunidades. La OCDE ayuda a los gobiernos a fomentar la prosperidad y a luchar contra la pobreza a través del desarrollo económico, la estabilidad financiera, el comercio, la inversión, la tecnología, la innovación y la cooperación para el desarrollo. La globalización ha conducido el trabajo de la OCDE al análisis de las políticas de sus países miembros y el de países no miembros para establecer políticas comunes. El origen de la institución fue la llamada Organización Europea de Cooperación Económica en 1961, en común acuerdo en Canadá, Estados Unidos y apoyados en gran medida por el Plan Marshall implementado por Estados Unidos. Las actividades fundamentales a las que se dedica el organismo son el estudio y la formulación de políticas en una gran variedad de esferas económicas y sociales. De hecho, el organismo concentra sus actividades en cerca de 200 áreas de análisis. Al igual que la UNESCO, la OCDE no otorga financiamiento para el desarrollo de ningún proyecto. El mecanismo mediante el cual desarrolla sus actividades es la combinación del trabajo de sus expertos con miembros de los gobiernos bajo una dimensión aparentemente multidisciplinaria. Es importante señalar que algunos de los ejes y políticas derivadas de la OCDE que han tenido un impacto muy relevante en la educación superior en el contexto nacional en México, entre las cuales destacan calidad educativa, la cual se refiere a evaluación, acreditación y certificación. Otro punto, financiamiento de la educación, diversificación de fuentes, distribución de recursos. En lo que respecta a la equidad educativa, esto se refiere a la instauración de mecanismos de admisión. Otro punto, pertinencia a educación, con lo cual es la vinculación con sectores económicos y sociales, prioridades cuantitativas de la educación, atención a la demanda y desarrollo de instituciones y universidades tecnológicas. Otro punto, estructura y conducción del sistema, sistemas de información, estadísticas, estructuras de planeación y evaluación global, vinculación entre subsistemas. Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington, fue creado en 1959 con el objetivo principal de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros de América Latina y el Caribe. Las finalidades del Banco Interamericano de Desarrollo hacia la educación superior se resumen a continuación. La principal es facilitar el acceso universal a la educación, ya que el BID considera que una forma de potenciar el crecimiento económico de Latinoamérica consiste en aplicar una educación e investigación universitarias de calidad a las necesidades específicas de los distintos países que la conforman. Además, contribuir al desarrollo de recursos humanos, y de esa manera, una característica de los préstamos del BID es que el gobierno del país al que se otorga el crédito tiene que aportar la misma cantidad que la destina por la instancia crediticia. La educación superior y el Banco Mundial. Hay 4 ejes muy importantes que destaca el Banco Mundial en materia de educación superior a partir de unos análisis realizados en la década de los 90, entre los cuales se encuentra la calidad y evaluación, diversificación de fuentes de financiamiento, diversificación de la educación superior, así como educación básica contra educación superior. De esta manera, se sugiere la apertura hacia las influencias internacionales. Especialmente el organismo afirma que los centros de excelencia académica más recientes del mundo en desarrollo, por ejemplo, los institutos
Institutos Superiores de Ciencia y Tecnología de Corea, la Universidad Nacional de Singapur, deben en buena medida este nivel de calidad a que tienen objetivos y políticas que fomentan las relaciones internacionales. Otra solución que proyecta el banco es la implantación de mecanismos de evaluación, dentro de los cuales destaca la evaluación dirigida a los docentes, los estudiantes y al posgrado. Una de las fórmulas centrales del banco en materia de calidad se vincula con el supuesto de que el aumento rápido de las matrículas es el principal responsable del deterioro de la calidad. Concretamente, para el caso latinoamericano, se afirma: el incremento de las inscripciones en la educación superior en las últimas 2 décadas ha sido acompañado en una reducción en la calidad de la instrucción. La diversificación de fuentes de financiamiento o una estrategia de privatización. Una de las preocupaciones centrales del Banco Mundial es su interés por reducir los costos educativos. El organismo descalifica los presupuestos que otorgan las instituciones de educación superior con base a la negociación política. De esta manera, recomienda 3 formas de financiamiento: por insumos, productos y calidad. Sus alternativas de financiamiento son: en primer lugar, participación de los estudiantes en los gastos mediante el pago de cuotas o derechos de matrícula. El organismo sugiere que los estudiantes y padres aporten entre el 25 y el 30% del costo de la enseñanza superior estatal. Otra solución será la obtención de fondos mediante los exalumnos y fuentes externas. Otra sugerencia son las actividades de generación de ingresos, como los cursos breves de formación profesional, los contratos de investigación para la industria y los servicios de consultoría. Por último lugar, recomienda la venta de productos por empresas auxiliares como hospitales, librerías, cafeterías y albergues para estudiantes. Diversificación de la educación superior. Una fórmula para adelgazar la educación universal. El organismo recomienda la creación de diversas instituciones que representen una alternativa a la educación estatal universitaria. Las sugerencias incluyen además la educación privada en todas sus modalidades, las universidades abiertas, politécnicos, institutos profesionales, community college e institutos que ofrecen educación a distancia y programas de educación a adultos. Educación básica contra educación superior. Una confrontación innecesaria. Una de las políticas persistentes del banco es que se debe dar prioridad a las inversiones en la educación primaria y secundaria por encima de la educación superior por las tasas de rentabilidad social del primer tipo de enseñanza son superiores a las del segundo. Políticas mexicanas en materia de educación superior y sus coincidencias con el Banco Mundial. En los últimos años se han consolidado diversas estrategias de colaboración entre México y el Banco Mundial, sobre todo en el ámbito de las políticas económicas naturales, pero que naturalmente han impactado en otros convenios y préstamos en materia educativa. Un primer convenio que ha sido reconocido como trascendente es la serie de préstamos que otorgó el banco al gobierno para la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALET, bajo la modalidad de apoyos al subsector tecnológico. En el caso de nivel superior, el banco ha realizado un apoyo en lo que se refiere al rubro de apoyo a la ciencia y a la tecnología. Durante el programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000, Ernesto Zedillo instruyó, así como para el director del CONACYT, para que iniciaran en cuanto antes la solicitud de un nuevo financiamiento ante el banco. Además, el organismo ha mostrado preocupación por la educación primaria, apoyando los programas llamados compensatorios, como el Programa para Abatir el Desarrollo Educativo, PARE,
en el cual dentro de sus objetivos destacan elevar el nivel de aprendizaje en los alumnos de educación primaria, asegurar una mayor pertinencia de estos en la escuela, mejorar la preparación y acrecentar la motivación de los docentes y reforzar la organización y administración educativas. Las acciones gubernamentales y sin coincidencia con las recomendaciones del Banco Mundial. Entre las principales destacan las acciones que se han dirigido al espacio a la educación superior en educación en México, como es la siguiente: calidad, evaluación, donde es posible afirmar que la evaluación de todos los ámbitos educativos es la política que ha respondido de manera directa al debate sobre la calidad de la educación en México. Otro punto son la diversificación sobre fuentes de financiamiento. Sobre este aspecto es necesario señalar que la política de diversificación es un eje que atraviesa a varias de las medidas que corresponden con el tema de la evaluación, como es el caso de los programas impulsados por CONACYT o por el Fomento para la Educación Superior, FOES. Otra opción es la diversificación a la educación superior. Aun cuando la demanda de los jóvenes se concentra notoriamente en las universidades del Estado, el gobierno únicamente ha impulsado la creación de universidades tecnológicas y privadas. Así, en un periodo de 14 años se han creado solo 3 universidades públicas, mientras que los centros tecnológicos suman 45 y las universidades privadas 35. El último aspecto es la educación básica contra superior. La reforma al artículo 3 constitucional constituye elemento significativo en torno a la propuesta sobre la relación entre la educación primaria y terciaria, de manera que el artículo consiste en la eliminación del carácter laico y obligatorio de la educación privada, pero también se modifica que la educación secundaria es obligatoria. Los elementos discursivos gubernamentales y sus coincidencias con los planteamientos del Banco Mundial en materia de educación superior. Después de un análisis en los últimos 2 sexenios de gobiernos en México, se pudo destacar los siguientes puntos. De acuerdo al Plan Nacional del Desarrollo del actual sexenio, se encuentra que el programa de modernización educativa destacan 3 ejes en torno a la educación superior, que es calidad, evaluación, presentándola como el objetivo primordial, diversificación de fuentes de financiamiento, y proponiéndose la instauración de nuevas fórmulas de financiamiento y la vinculación de los ámbitos escolar y productivo, así como la diversificación de las opciones en el nivel de educación media superior. El innegable vínculo entre el programa para la modernización educativa y el programa de desarrollo educativo, establecido por el gobierno de Zedillo, asumió la presidencia, obligado a efectuar una referencia de ambos programas. A partir de la década de los 80, se han puesto en marcha diversas políticas con el objeto de insertar a las instituciones mexicanas de educación superior pública en procesos de modernización, competitividad y eficiencia. Es indispensable no perder de vista que estas políticas han afectado primordialmente los modelos del Estado Nacional, predominantes hasta hace 2 décadas, por lo menos es el caso de América Latina. Así podríamos señalar que se trata de reformas de carácter estructurales que están influyendo directamente en espacios como la salud y la educación. Los criterios que han articulado varias de estas políticas se orientan por las dinámicas de la globalización económica y particularmente por las recomendaciones de los diversos organismos internacionales.